Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Pues vamos a dar inicio a una sesión más de esta asignatura de Política Criminal en México, en el marco de esta maestría en criminología que se imparte en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro. La intención de esta sesión es dar continuidad a la exposición que se hizo en la sesión anterior sobre la política criminal en México. Digamos, estos contenidos se inscriben en la unidad 4 del programa de estudios y lo que hace la unidad 4 es presentar un panorama de cómo ha evolucionado la política criminal en México a nivel, digamos, panorámico y se ha hecho un recuento prácticamente desde el siglo XX y sobre todo, bueno, la intención ha sido ver de manera más detallada lo que ha ocurrido a partir del siglo XXI. Y la sesión anterior o el video anterior que está conectado con este video, se partió del análisis y de la revisión de dos reformas que tienen impacto en la política criminal y que se consideran reformas de carácter reduccionistas. Y me refiero básicamente a la reforma al sistema de justicia penal del 2008, así como la reforma en materia de derechos humanos del 2011. Pues lo que haremos en la sesión de hoy es, digamos, revisar un poco el balance de manera más global considerando otras reformas que se han dado con posterioridad y que tienden a ser vistas como una especie de antítesis de las dos reformas referidas de carácter reduccionistas y que tienen que ver con la orientación de la política criminal desde una perspectiva o un enfoque de seguridad. ¿Qué impactos ha tenido esta orientación de la política criminal hacia aspectos de seguridad? Entonces, el objetivo de la sesión de hoy es justo complementar, ¿no?, esa descripción evolutiva que se hizo en la sesión anterior y revisaremos aspectos muy concretos. Posiblemente aquí no se vea reflejado todo, aspectos que posiblemente ustedes conocen y que observan que hacen falta. Pues bueno, sería interesante conocer su opinión de qué es lo que ustedes creen que habría que retomar para hacer este balance. Y bueno, concretamente revisaremos qué es esta idea de la política criminal orientada a la seguridad y cuáles son algunas de sus implicaciones o algunos rasgos. Como les mencionaba desde la sesión anterior, pues no podemos hablar de una evolución lógica, lineal, armónica de la política criminal en México en el siglo XXI, como tampoco lo podemos hacer respecto de lo que ocurrió en el siglo XX. Tenemos, digamos, como dos fuerzas que tensionan, ¿no?, en sentidos opuestos o que se dirigen hacia sentidos opuestos. Por un lado, las reformas que se presentaron la sesión anterior y que tienen por objetivo, digamos, limitar el poder punitivo, limitar el ius puniendi estatal. Y de manera simultánea se han instaurado también lógicas, políticas, intervenciones que se orientan hacia la idea de la seguridad. De hecho, la propia reforma al sistema de justicia penal nació, digamos, en un contexto en el que ya se había, digamos, discursivamente creado esta idea de que México estaba en guerra contra el narcotráfico y surgió precisamente en un proceso donde al menos se puede hablar de que hubo un proceso securitizador de todo lo que se refiere a la criminalidad organizada, ¿no? Estamos hablando de eh, una construcción discursiva de algo que representa un riesgo por parte de determinados actores. En este caso podemos ubicar, como lo veremos más adelante, pues a determinados actores políticos que construyeron, digamos, esta especie de eslogan, de mantra de México se encuentra en guerra contra el narcotráfico. ¿Y qué implicaciones tuvo eso a la larga, ¿no? ¿Qué tipo de respuestas, alejados de la discusión pública, se fueron autorizando a partir de esta idea del narcotráfico, de la criminalidad organizada como un problema de seguridad? ¿Sí? No entro aquí a profundizar sobre qué implica la securitización, pero bueno, quien esté interesado, interesado, interesada puede revisar bibliografía googleando o poniendo en su buscador, ¿no?, qué es esta idea de la securitización y las implicaciones que conlleva.
Y bueno, ¿qué tenemos al día de hoy? Como iré mostrando y como se puede ver, digamos, sumando las dos últimas sesiones, este video y el anterior, pues tenemos al día de hoy como dos grandes corrientes que van conviviendo de manera tensa, ¿no? Este, Ahora sí que cada una de ellas exigiendo determinados recursos, determinadas acciones, determinadas estrategias, teniendo distintos discursos. Por un lado tenemos digamos, lo que intenta hacer como una reforma, o más bien, una tendencia de política criminal garantista, reduccionista, ¿no? Que tiene por fundamento, pues, la transición al modelo acusatorio, la introducción de garantías procesales para las personas involucradas en el proceso penal. Y por otro lado, ¿no? Tenemos, digamos, una tendencia a ver la política criminal a partir del objetivo de la seguridad. Y justo esta primer parte la revisamos la sesión pasada y esta es la que veremos el día de hoy. Digamos que del balance que se ha hecho a la reforma al sistema de justicia penal y a la reforma en materia de derechos humanos, pues justo muestra, ¿no? Digamos, estas tensiones que existen hoy día. Si bien la reforma del 2008 intentó ser un cambio de paradigma, la realidad de su implementación a partir de los distintos informes que ha elaborado México Evalúa como esta organización de la sociedad civil que se encarga de evaluar política pública en México. Pues bueno, esta serie de informes nos ha dicho o ha revelado que esta implementación ha sido, por un lado, desigual y en algunos lugares ha sido accidentada, ¿no? Prácticamente a 2021 se hablaba de que había una ausencia de objetivos claros, una falta de instrumentos de planeación a mediano y largo plazo para permitir consolidar el sistema. Y en 2022 se veía que no todas las entidades federativas operaban el sistema acusatorio de la misma manera, sino que había brechas importantes entre ellas. De manera más, digamos, actualizada, encontramos que la evaluación que hizo World Justice Project en 2025 del caso de México, digamos, es una evaluación donde evaluó prácticamente a más de 100 países, tanto en materia de respeto al Estado de Derecho como el funcionamiento del sistema de justicia penal. Y pues bueno, en ambas evaluaciones, México pues ocupa lugares, digamos, prácticamente son, digamos, por debajo de la media, ¿no? Nos ubicamos como un país que a pesar de tener, digamos, una economía importante, etcétera, pues realmente por lo que se refiere al desempeño en el Estado de Derecho y por lo que se refiere al desempeño de la justicia penal, pues salimos reprobados. Quizá esto se puede observar de mejor manera al ver precisamente las gráficas que fueron tomadas directamente de la página de World Justice Project. Y bueno, aquí se refleja cómo desde 2015 a 2025 México presenta, ¿no? Un deterioro en la evaluación a lo que se refiere al Estado de Derecho en México, ¿no? Prácticamente ha perdido 0,08 puntos, digamos, porcentuales en 10 años, ¿sí? Y bueno, en el caso del desempeño del sistema de justicia penal, también en un periodo de 10 años, pues ha perdido un 0,07%. Y bueno, es importante observar que al menos desde estas instancias evaluadoras, pues digamos, se ha ido perdiendo terreno en materia de respeto a derechos humanos, respeto al Estado de Derecho y desempeño del sistema de justicia penal. Es importante referir que cuando se hace la evaluación del sistema de justicia penal, pues es una evaluación amplia que abarca las labores realizadas no solo por los poderes judiciales, sino también por fiscalías, por policías y por sistemas penitenciarios. En contraparte, o bueno, más bien como sumando a esta evaluación, pues también encontramos lo que en el estudio más reciente de México Evalúa, denominado Radiografía de la Impunidad, esta asociación u organización de la sociedad civil nos refiere que, bueno, la evaluación, o más bien la evolución de la cifra negra o cifra oculta en México,
pues realmente no ha evolucionado de manera positiva a lo largo del tiempo, a pesar de las múltiples intervenciones que se han hecho en la materia. Entonces, observamos que, bueno, en México prácticamente la cifra oculta calculada a partir de las encuestas de victimización que realiza el INEGI, pues observamos que 9 de cada 10 delitos que aparentemente ocurren en México, pues no son denunciados ni terminan constituyendo o integrando una carpeta de investigación. Entonces, bueno, este dato nos habla, ¿no? De la confianza que tienen las personas a nivel global sobre el sistema de justicia penal. Más allá de las evaluaciones que se han hecho a partir de estas gráficas que les he mostrado, la realidad es que, como ya anticipé desde el inicio, pues el garantismo que se intentó instaurar desde el 2008 en México, incluso desde su nacimiento, como referí, nació de la mano con excepciones. Eh, Figuras como el arraigo, que de hecho ya fueron declaradas inconvencionales por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, surgieron de la mano de la reforma al sistema de justicia penal. Es decir, la reforma al sistema de justicia penal vino de la mano con reformas en materia de seguridad que crearon un régimen de excepción en materia de delincuencia organizada y crearon figuras que limitaban derechos y garantías, como es el caso del arraigo. Incluso el caso de la propia prisión preventiva oficiosa, que veremos más adelante también. Entonces, digamos que esta intención de modificar estructuralmente el funcionamiento del sistema de justicia penal surge en un contexto más amplio, en un contexto de crisis de seguridad, donde hay baja confianza institucional, hay una presión, digamos, y aquí sería interesante estudiar desde dónde viene esta presión y quiénes son los que movilizan esta presión pues para endurecer las respuestas, ¿no? Obviamente hay un discurso ciudadano de que hay poca severidad, de que se trata a la gente de manera blanda, pero también creo que es importante ver desde dónde operan estos discursos, únicamente desde la ciudadanía, qué función cumplen los medios de comunicación, los propios discursos políticos, etcétera. Y bueno, digamos que se han ido normalizando también respuestas excepcionales, como vamos a ver más adelante. Entonces, justo llegamos al punto, ¿no? Donde comenzamos a explorar esta idea de la política criminal orientada a la seguridad, ¿sí? Ya una política criminal que ya no es necesariamente reduccionista, como fue a través de las reformas al sistema de justicia penal y la reforma en materia de derechos humanos, sino que tiene otros fines, ¿no? Obviamente, esta política criminal, pues, puede implicar, y además lo que yo voy a mostrar enseguida es un listado descriptivo, no exhaustivo y sobre todo orientado a lo que ha ocurrido en México. Seguramente cada país, cada región puede presentar rasgos diferentes e implicaciones distintas. Sin embargo, en el caso de México, la política criminal orientada a la seguridad ha implicado que la seguridad se constituya como el objetivo final. Es decir, ya no estamos hablando de la justicia en sí misma o de la reparación o de la resolución pacífica de los conflictos, sino de la intención de prevenir daños, de gestionar el riesgo, de neutralizar amenazas y peligros. Y entonces, bajo esta idea, digamos que aparcamos otros objetivos, como puede ser perseguir, castigar a quienes provocan daños, promover la reparación del daño, promover la solución pacífica de controversias, y nos orientamos de manera importante a esta idea de identificar cuáles son los peligros y las amenazas, gestionarlas, prevenir que estas amenazas se constituyan en daños posteriormente. Y esto va de la mano con algunos desarrollos que se han dado, digamos, en materia de derecho penal, ¿no? Penalistas, incluso de otras latitudes, como este profesor alemán, Prittwitz, él habla, ¿no? Del derecho penal del riesgo,
que bueno, no es el único que ha escrito sobre esta orientación del derecho penal hacia el riesgo, sino que bueno, pareciera que es como un desarrollo muy normal de las sociedades contemporáneas, porque bajo esta idea sociológica de que somos sociedades del riesgo, pues también el derecho penal se va orientando hacia esos objetivos, ¿no? ¿Qué es lo que cambia en el derecho penal del riesgo frente a, digamos, una visión clásica del derecho penal? Pues bueno, antes digamos que únicamente se castigaba a quienes causaban daños, ¿no? Bajo este principio de materialidad, de lesividad. Y ahora digamos que basta con que alguien ponga en riesgo algún bien jurídico importante para que ya se autorice el castigo, incluso cuando ese riesgo no se haya actualizado como daño. Por tanto, ya no nos centramos en la persona culpable o en la persona responsable, sino en la persona peligrosa, ¿no? Entonces, es importante ver cómo esta anticipación, digamos, de la intervención del derecho penal hace que deje de verse como el último recurso o como la última respuesta y por el contrario se anticipe su utilización. Esto ha llevado también a que esa política criminal orientada a la seguridad dialogue con discursos de mano dura. Y bueno, aquí tomo una definición de mano dura que hacen varios autores latinoamericanos, Cutrona et al., en un artículo del 2024, que bueno, esta es una traducción del inglés de esa investigación y nos dice que, bueno, la mano dura se entiende como políticas represivas del Estado. O sea, estamos hablando de una política criminal represiva, expansionista, ¿no? Que se destinan a enfrentar el crimen o el miedo asociado al crimen a través de tácticas formales, informales y retóricas, ¿no? O sea, ya no nada más es el recurso al derecho penal, sino incluso, ¿no? Tenemos otros recursos de carácter informal y retóricos. Algunas consecuencias de la mano dura, pues ha sido que se incrementen las penas. Esta, como ya en su momento dialogamos en alguna de estas sesiones de este curso de política criminal en México, la, el incremento de las penas, pues normalmente se entiende como una respuesta ya casi automática y natural frente a conductas delictivas en México que se constituyen, digamos, en hechos de conocimiento nacional que llegan a ser muy mediáticos y básicamente movilizan a la clase política para proponer como primera respuesta el incremento de penas, ¿no? Otro de los resultados de esta instauración, digamos, de la mano dura es pues algo que se denomina como militarización de policías o policiación de la milicia, lo vamos a ver más adelante, de hecho vamos a ver precisamente estos dos temas de manera por separado enseguida, así como también la limitación al debido proceso, ¿no? Esta idea de que necesitamos tener un trato más severo para determinados perfiles que no solo son más peligrosos, sino que incluso ya son personas que consideramos han sido responsables de delitos, pues, asociados a la criminalidad organizada o a delitos muy graves. ¿Qué otras implicaciones puede tener este perfilamiento de la política criminal hacia la seguridad? Bueno, como veremos también, constituye o puede constituir reconfiguraciones en la cartografía de la seguridad. Y la seguridad entendida como un campo, digamos, de prácticas, un campo también disciplinario, un campo de análisis, pues bastante ambiguo, ¿no? Donde tenemos distintas niveles topográficos y que podemos hablar desde seguridad internacional, seguridad nacional, seguridad pública, seguridad ciudadana, seguridad humana, ¿no? Y digamos, dado que la seguridad es un campo, uno solo, pero que puede ser visto y analizado eh, desde distintos niveles, desde distintos eh, aspectos, con distintos focos, ¿sí? Eh, lo que ha ocurrido en los últimos años es que estas cartografías de la seguridad se han ido modificando de tal manera que dos niveles de seguridad
o dos topografías de seguridad empiezan a mezclarse, ¿no? A empalmarse. Por un lado tenemos a la seguridad nacional y la seguridad pública, ¿no? Que comienzan a empatarse. Veremos más adelante cómo es que se empatan. Entonces, bueno, por otro lado, esto ha llevado a que en muchos sentidos las políticas de seguridad y las políticas criminales terminen siendo unas solas, o sea, se terminan fundiendo prácticamente. Cuando hablo de políticas de seguridad me refiero a las políticas de seguridad pública, ¿sí? Esto también, esta orientación de la política criminal a aspectos de seguridad ha hecho, ha tenido pues una reconfiguración de actores, que ya es lo que había, que de hecho esto se conecta con lo que mencioné en como consecuencias de la mano dura o de la instauración de la mano dura. Y por supuesto, esta reconfiguración de las cartografías de seguridad ha hecho que determinadas funciones que eran asociadas a seguridad nacional ahora comiencen a ser utilizadas como herramientas también en la seguridad pública. Y me voy a referir al tema de la inteligencia. Y bueno, ¿cómo es que en el caso de la mano dura, ¿no? ¿Cómo es que podemos ver esa instauración en el caso de México? La instauración de la mano dura en la política criminal en México. Bueno, estamos hablando de que la mano dura implica exigencia de mayor severidad, ¿no? Pues básicamente al 2020, a partir de determinadas evaluaciones, se observaba que de las evaluaciones que hacen precisamente México Evalúa, a 2020 se observa que el 41% de la población cree que la prisión es la única respuesta posible, ¿no? Frente a cualquier delito. O sea, obviamente esto habla del tipo de discurso que llega a las personas y que filtra y que se filtra, ¿no? Estamos hablando de que no se ha logrado en el ánimo de la ciudadanía hablar y dialogar sobre justicia alternativa, justicia restaurativa, la reparación del daño como una forma también de resolver conflictos sociales y sin terminar haciendo uso de la prisión, ¿no? También la instauración de la mano dura se puede observar a través de la prisión preventiva oficiosa. Lo vamos a ver enseguida. Cómo es que ha habido reformas que han hecho crecer el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Y bueno, ahorita digamos un paréntesis para explicar qué es esto de la prisión preventiva oficiosa. La prisión preventiva oficiosa se entiende como esa medida cautelar que viene determinada de manera obligatoria a nivel constitucional. Es decir, cuando una persona se considera sospechosa de la comisión de un delito de esos que vienen en el catálogo constitucional y que indican que ameritan prisión preventiva oficiosa, las y los jueces no tienen libertad para decidir si esa persona representa realmente un riesgo para las víctimas, si está en posibilidades de evadirse de la justicia o si podría poner en peligro el material, digamos, probatorio. Entonces, simple y sencillamente, las autoridades jurisdiccionales, cuando se enfrentan a ese catálogo de delitos, tienen que decretar de manera obligatoria la prisión preventiva en contra de esas personas que han sido señaladas como sospechosas. Por tanto, bueno, esta ampliación del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa ha hecho que prácticamente a 2021 se incremente el 4% de personas privadas de libertad de manera precautoria, ¿no? Respecto eh, respecto del 2018, ¿no? O sea, una vez que entra la reforma del 2019, esa reforma estuvo directamente asociada con un incremento del 4% de personas privadas en libertad de manera precautoria. Muy bien. Bueno, vamos a ver entonces enseguida cada uno de estos reflejos de la política criminal orientada a la seguridad de manera más específica. Por un lado, mano dura, por otro lado, reconceptualización de las cartografías de la seguridad y por otro lado, la reconfiguración de actores. Empezamos con mano dura, que como ya
mencioné, es esta, digamos, estrategia punitiva del Estado, ¿no? Que intenta combatir no solo la criminalidad, sino el miedo que la población tiene del crimen o del delito, no únicamente mediante estrategias formales, sino también informales y hasta retóricas. Entonces, bueno, como ya anticipé previamente, ¿no? Una estrategia de política criminal ocurrida en México asociada a esta idea de la mano dura tiene que ver con las reformas al artículo 19 constitucional que han ampliado el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Bueno, de entrada, mencionar, como lo volveré a mencionar más adelante, esta figura de la prisión preventiva oficiosa surgió en el 2008 e intentaba sustituir ese catálogo de delitos graves. Digamos que en sus inicios surgió como un catálogo relativamente reducido. Es decir, personas que fuesen a quienes se les iniciara un proceso por la supuesta comisión de estos delitos permanecerían de manera automática privados de su libertad durante la consecución del proceso penal. Entonces, en el 2008, pues el listado era de prácticamente estos seis supuestos, ¿no? Delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como aquellos delitos graves, ¿no? Así determinados por ley, que al final del día, bueno, este es como una inclusión, pues, bastante amplia, ¿no? Que da puerta, pues, a que varios delitos se consideren como graves. Posteriormente, en 2011 se hace una reforma para incluir también el delito de trata de personas. Y aquí, bueno, vienen precisamente estas dos reformas del 2019 y 2024 que amplían de manera importante ese catálogo. Por un lado, el feminicidio en el 2019, el robo casa-habitación, enriquecimiento ilícito de ejercicio y ejercicio abusivo de funciones, delito en materia de hidrocarburos, y sustancias, digamos, derivadas del petróleo, desaparición forzada de personas, así como la desaparición cometida por particulares y delitos cometidos con armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del ejército. En 2024 vuelve a ampliarse ese catálogo para incluir delitos de extorsión y todo lo que tenga que ver con la producción, preparación, adquisición, comercialización, exportación, almacenamiento, distribución de drogas sintéticas. Entonces, bueno, podemos observar, ¿no? Que ese catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa se ha ampliado de manera importante. ¿Cuál es el panorama, ¿no? En esta materia sobre el uso de prisión preventiva 2026? Pues bueno, a febrero de 2026 encontramos que el 42% de la población penitenciaria está encarcelada sin sentencia, ¿no? Entonces, bueno, esto nos permite observar que la prisión preventiva no es realmente una medida cautelar excepcional, tal como nos diría, ¿no? Los modelos garantistas y la política criminal de derecho penal mínimo. Por el contrario, se está convirtiendo en gran medida pues, en una regla. Y es importante mencionar que entre 2020 y 2026 hubo un aumento generalizado de la población penitenciaria del 25%. En gran medida, este aumento ha sido derivado de las personas que están esperando sentencia, es decir, que se encuentran privadas de su libertad con motivo de la prisión preventiva. Es importante señalar que la prisión preventiva oficiosa se ha considerado, digamos, inconvencional por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al menos en dos casos, que prácticamente tienen pues 3 años, ¿no? De haberse resuelto por esta instancia internacional. Y básicamente lo que nos dice esta Corte es que, bueno, la prisión preventiva oficiosa viola, por un lado, la presunción de inocencia al constituir un castigo anticipado, representa un quebrantamiento a la libertad personal de cualquier ciudadano y también va en contra de la independencia judicial. Es decir, impide que jueces y juezas o autoridades jurisdiccionales analicen en un caso de persona por persona el riesgo que representan, digamos, como ya había referido, pues para testigos, para víctimas, el riesgo incluso de evadirse de la justicia.
Lo curioso es que esta mano dura ha convivido, ¿no?, con figuras que desde el mismo poder y en el mismo periodo eh, han intentado hacer una reducción del poder punitivo del Estado. Y es que en 2020 se hizo reformas o se generó una ley de amnistía, perdonen ustedes, que lo que intentaba era precisamente impedir que personas que estuvieran siendo procesadas o castigadas por determinados delitos no violentos, pues fueran, digamos, personas que recibieran el castigo, porque se configuraron determinados supuestos de personas que habían, digamos, llevado sus procesos en condiciones de desventaja o personas que normalmente son consideradas que han sido vulneradas, digamos, o consideradas vulnerables dentro del procesamiento penal, ¿no? Entonces estamos hablando de mujeres, de personas indígenas, de personas acusadas por delitos contra la salud, etcétera. Esta ley lo que intentó fue, bueno, por un lado, pues reconocer que el sistema penal es selectivo, no genera un trato igualitario a todas las personas que ingresan al sistema penal, que de hecho hay una discriminación estructural, y lo que buscaba o intentaba era eliminar los antecedentes penales. Es importante mencionar que digamos, esta ley de amnistía en el 2020 se modificó o sufrió modificaciones en el 2024 para volver en cierta medida, en ciertos casos, un mecanismo discrecional del Poder Ejecutivo. Antes, previo a la reforma del 2024, la amnistía se consideraba una facultad exclusiva del Poder Legislativo. Digamos que el, la atribución que tenía el Poder Ejecutivo para hacer este tipo de movimientos, pues es el indulto, la figura del indulto. Pero a partir del 2024, en México, se hizo una reforma al artículo 9 de esta ley de amnistía para establecer que el Ejecutivo podrá de manera discrecional conceder la amnistía a cambio de información, ¿sí?, en determinados supuestos. Esto habla de que se centralizan funciones que antes eran reconocidas al Poder Legislativo, se centralizan en la figura del Poder Ejecutivo. Desde una perspectiva, digamos, de balance general, lo que se ha observado es que la ley de amnistía pues ha tenido poco impacto, al menos entre 2021 y 2024 únicamente se había beneficiado a 458 personas. Y bueno, de acuerdo con una evaluación que lleva a cabo la organización X Justicia, pues este poco impacto se debe principalmente a que, digamos, las personas procesadas o sentenciadas son las que tienen la carga de solicitar esta amnistía, ¿no? Son quienes deben demostrar por qué pueden ser beneficiarias de esta ley. Además, se habla de que los supuestos bajo los cuales puede operar la amnistía pues están muy acotados a determinados tipos penales. Y esto hace pensar digamos, el poco impacto de esta ley de amnistía hace pensar que se hace necesaria una lógica de revisión profunda de los tipos penales y sobre todo tener una lógica más de descriminalización, ¿no? Es decir, sí pasa por revisar tipos penales, pasa por evitar criminalizar a la pobreza, mejorar la prestación del servicio de defensoría penal pública, etcétera. Pasamos ahora a otro de los rasgos, digamos, de la política criminal orientada a la seguridad y que tiene que ver con esta reconceptualización de la cartografía de seguridad. Básicamente, digamos, esto es algo que propongo, digamos, en términos teóricos, ¿no? O sea, que en los últimos años obviamente no surge de la nada, hay como distintas evaluaciones y análisis académicos al respecto de cómo la seguridad nacional, a partir precisamente de lo que ocurrió a inicios de siglo en Estados Unidos con estos aspectos de terrorismo, etcétera, cómo es que la seguridad nacional va permeando la seguridad pública, ¿no? Entonces encontramos que esa manera en cómo se han filtrado distintos principios, herramientas, actores, instituciones, desde seguridad nacional a seguridad pública, ha sido a partir, ¿no?, de, bueno, en el caso de México, por ejemplo,
pues cómo es que los militares, que son actores tradicionales de seguridad nacional, pues ahora los vemos haciendo actividades de seguridad pública. O incluso el tema de la inteligencia como herramienta, pues que al menos hasta hace pues prácticamente unos años se consideraba como una herramienta de seguridad nacional, pues ahora también, obviamente con distintas metodologías y con conceptualizaciones distintas, pero se está empleando o se está proponiendo emplear como una herramienta en seguridad pública a partir de la expedición el año pasado de la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de seguridad pública y de cómo instituciones que antes operaban en la arena de la seguridad nacional, como era el CISEN, hoy denominado Centro Nacional de Inteligencia, pues precisamente a partir de estas reformas en materia de inteligencia, son instancias que ahora van a operar en el campo de la seguridad pública, sin que haya una, digamos, diferenciación muy clara en la ley y, digamos, en los protocolos de actuación sobre qué aspectos son de seguridad nacional y qué aspectos son de seguridad pública. ¿Qué implicaciones puede tener, digamos, esta reconceptualización? Pues bueno, que ya vemos que la seguridad pública, tal y como está definida en la Constitución en México, como esa función que realiza la Federación, los estados y los municipios para proteger la vida, la integridad, los bienes de las personas, así como el orden público y la paz social, a través de la investigación, la persecución y la sanción de los delitos o de las faltas administrativas, pues ya eso es una parte, ¿no? O sea, ya no eso, ya no solo eso es seguridad pública, sino que seguridad pública también es identificar riesgos, producir información estratégica, neutralizar amenazas con anticipación, es decir, estamos entrando al campo de la prevención, ¿no? De la justicia preventiva, como, como ha sido conceptualizado por algunos académicos. Entonces tenemos un giro, ¿no? De la política criminal, digamos, que se estaba centrando, digamos, en las respuestas frente a los delitos, pues ahora ya tenemos una política criminal que se centra en la seguridad. Y por tanto, como decía anteriormente, esto lleva implicaciones importantes porque se van mimetizando las políticas de seguridad y las políticas criminales. Obviamente, estas reformas son muy recientes. Creo que falta más tiempo como para valorar cuáles son los efectos que esto va a conllevar. Sin embargo, creo que sí es importante poner el acento en esta idea de que se están rompiendo, digamos, esos límites, esas fronteras que existían entre seguridad pública y seguridad nacional. Y una muestra de ello es precisamente esta tendencia, ¿no? de militarizar a los policías o de policiar a los militares. Digamos que la militarización de policías se entiende, ¿no? como ese proceso por el que cuerpos civiles de policías instauran lógicas, principios o incluso criterios de actuación que provienen, digamos, de las Fuerzas Armadas, ¿no? Que son propios de la seguridad nacional. Entonces aquí se ve cómo entonces también hay una mimetización, digamos, de los campos entre seguridad nacional y seguridad pública. ¿Qué indicadores podemos observar? Bueno, perdón, aquí no hay una definición de qué es la policiación de militares, pero básicamente es como el proceso por el que actores castrenses, Fuerzas Armadas, hacen labores de seguridad pública y actúan como policías civiles. ¿No? Entonces, bueno, indicadores de estas dos tendencias. Por un lado, de indicadores de la militarización de policías, pues bueno, observamos que hay quizá funcionarios que en su momento fueron militares, que ahora están en retiro, pero que ocupan cargos de titularidad en alguna Secretaría de Seguridad Pública o Ciudadana. También implica el desplazamiento de autoridades civiles por autoridades militares, ¿no? Implica que en el diseño de operativos, la actuación, digamos, táctica de los cuerpos policiales, pues se generen las lógicas de actuación como si fuese una guerra, ¿no? Obviamente, un ejemplo claro, pues es esta idea de la guerra contra el narcotráfico. Y la idea de que policías civiles empleen armamento de uso exclusivo del ejército. Bueno, esto es, ustedes
dirán, bueno, pero si es uso exclusivo del ejército, ¿qué policías civiles pueden hacer esto? Pues, un ejemplo es la Guardia Nacional. Y bueno, por otro lado tenemos la policiación de militares, ¿no? Que es básicamente trasladar a los militares a la esfera de la seguridad pública, hacer actividades de policía. Y en este sentido, pues mencionar que en los últimos años las Fuerzas Armadas se les ha ido reconociendo, eh, digamos, labores en la investigación y persecución del delito. Obviamente este proceso de militarización o policiación no es algo nuevo, ¿no? Hay antecedentes importantes, obviamente, desde el sexenio de Ernesto Zedillo y de Vicente Fox. Obviamente es importante considerar que desde esa época, pues se usaba al ejército para atender determinados problemas de seguridad que eran de seguridad nacional, pero que simultáneamente representaban desafíos a la seguridad pública, como es el crimen organizado. Sin embargo, bueno, nuestro recuento, digamos, se centra a la revisión de lo que ha ocurrido en el siglo XXI. Y para ello, bueno, voy a hablar, digamos que, cómo es que em, desde el 2006 a la fecha ha habido como distintos hitos que han contribuido a la profundización de ese proceso de militarización de policías o policiación de militares, ¿no? Por un lado, tenemos que durante el sexenio de Felipe Calderón, pues esta época en la que se declara la guerra contra el narcotráfico y se echa mano de de las Fuerzas Armadas, donde mediante los denominados operativos conjuntos, pues digamos, trabajaba Policía Estatal, Policía Federal y Fuerzas Armadas. Básicamente estas atribuciones que se concedieron, digamos, presidencialmente, pues iban en contravención de lo que se estableció en la reforma constitucional del 2008 en materia de seguridad, donde decía que pues, la seguridad pública tenía que realizarse por instituciones civiles. Y además iba en contra de lo que establecía el entonces artículo 129, que decía que en tiempos de paz la milicia podría realizar aquellas actividades que estuvieran estrictamente apegadas a la disciplina militar, es decir, no podían realizar ninguna otra función más que las relacionadas con disciplina militar o con aspectos, obviamente, de defensa nacional, etcétera. Pasamos de sexenio y cambiamos, digamos, hacia el sexenio de Enrique Peña Nieto, que entre 2012 y 2018 estuvo al mando del Poder Ejecutivo Federal y en su administración pues se creó la Gendarmería como una división especial de la Policía Federal, ¿no? Y básicamente la Gendarmería entendida como una división de la Policía Federal que operaba con lógicas castrenses. Eh, lo que permitió, bueno, fue el incremento de bases militares de operación mixta y además, de manera importante decir que fue en el sexenio eh, de Enrique Peña Nieto que se intentó legalizar las actividades que hacían las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública a través de la Ley de Seguridad Interior, que fue expedida en el 2017, pero que fue declarada inválida en términos, o sea, en términos constitucionales por la Suprema Corte de Justicia en 2019. Es la primera vez que se hace una declaratoria total de invalidez de una ley y fue precisamente por considerar que esas funciones que realizaban las milicias no estaban sustentadas en la Constitución, porque teníamos un artículo 129 constitucional que decía que en tiempos de paz los militares solo podían hacer labores relacionadas, obviamente, con sus tareas relacionadas con seguridad nacional. Eh, y es en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador que tenemos, digamos, un tercer acto, ¿no? Como un tercer hito en el proceso de militarización de policías o policiación de militares, que, bueno, en 2019 se crea la Guardia Nacional. Prácticamente que se creó como un cuerpo civil. En la versión final de la reforma se creó como un cuerpo civil. Sin embargo, en sus propuestas iniciales, ¿no? No se entendía como un cuerpo civil, se buscaba que estuviese adscrito a la Sedena. Y bueno, fue importante, digamos, ahí la defensa que se hicieron
que se hizo, ¿no? Por parte de la sociedad civil organizada, de organizaciones internacionales para exigir que se estableciera como un cuerpo civil. Entonces, bueno, así quedó, digamos, en la reforma del 2019 constitucional. Y en uno de los transitorios de esa reforma se le dio sustento constitucional a que las Fuerzas Armadas hicieran labores de policía. Y se dijo en aquel momento, en el 2019, que estas labores tendrían que ser hasta el 2024. Sin embargo, conforme pasaron los años, hubo, digamos, ciertas modificaciones, bueno, no solo modificaciones, sino conforme se fue gestionando la creación de la Guardia Nacional, que intentó ser un cuerpo nuevo, diferente de la Policía Federal, que obviamente tenía este pasado, ¿no? De que había sido una fuerza a manos de Genaro García Luna, y visto como un actor deslegitimado por los nexos que tenía con la criminalidad organizada. Entonces, bueno, se deslegitimó totalmente a la Policía Federal, que fue la que terminó siendo extinguida a raíz del origen de la Guardia Nacional. Y bueno, se intentó crear un nuevo cuerpo policial. Sin embargo, prácticamente no fue posible el reclutamiento de manera exitosa a partir de llamado a la ciudadanía, sino que lo que se tuvo que hacer para lograr tener el estado de fuerza que se había prometido, pues fue, digamos, redirigir a miembros que estaban en la Policía Militar y la Policía Naval hacia la Guardia Nacional. Entonces, básicamente al 2023, el 80% de los integrantes de la Guardia Nacional era personal militar con formación castrense, ¿sí? Y para ese entonces la dirección operativa de la Guardia Nacional estaba en la Sedena, ¿no? Su lógica de operación era prácticamente militar a partir de la operación de cuarteles y en este momento, entre 2022 y 2023, se hizo una reforma al transitorio constitucional que permitió a las Fuerzas Armadas estar haciendo labores de policía, porque como se había dicho primero que era hasta 2024, se observó que era insuficiente el tiempo y bueno, prácticamente esa extensión se recorrió hasta el 2028. Todavía con AMLO, ¿no? Prácticamente AMLO lo que quiso al ver la Guardia Nacional como una institución en peligro, en el sentido de que, bueno, tenía una naturaleza un tanto rara, porque por un lado la Constitución exigía que fuera una instancia de seguridad civil, pero sus miembros eran prácticamente militares, entonces emitió un acuerdo, un decreto, digamos, un acuerdo presidencial en el que transfería el control operativo de la Guardia Nacional a la Sedena, pero bueno, este acuerdo presidencial fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia y no quedó más que observar que era necesaria una reforma constitucional para que, por un lado, se transfiriera la Guardia Nacional a la Sedena y por otro lado, ese artículo transitorio que permitía a las fuerzas de seguridad, Fuerzas Armadas estar haciendo labores de policía hasta el 2028, pues más bien se institucionalizara a nivel constitucional. Y eso es lo que ocurrió con la reforma del 2024. Por un lado, la Guardia Nacional se adscribe a la Sedena y por otro lado se reforma el artículo 129 constitucional que nunca antes había sido tocado para decir que los militares pueden hacer aquellas labores que la Constitución les indique. Y en este caso se refiere a labores de seguridad. Ustedes dirán, bueno, ¿y qué implicaciones tiene la militarización, o la policiación de militares? En la medida en la que, bueno, la gente se siente, digamos, pues más segura. em, Normalmente en encuestas sobre percepción de confianza, pues la población tiende a manifestar mayor confianza en la Marina, en el Ejército, en la Guardia Nacional. Entonces, bueno, si la ciudadanía le tiene más confianza, pues qué mejor, ¿no? Que sean ellos los que están realizando las labores de seguridad. El problema radica en que se ha observado por diversos estudios que la participación de militares en labores de seguridad pública conlleva a una mayor violación a derechos humanos que cuando actúan policías civiles. Entonces, bueno, son distintos los estudios que lo han corroborado, ¿no?
se ha aumentado o se ha visto un incremento en violaciones a derechos humanos cuando están los militares actuando como policías. Se ha visto un incremento de la tortura cuando militares son quienes realizan, digamos, las detenciones, quienes ponen a disposición de la fiscalía, etcétera. Y también se observa que cuando en operativos actúan militares en comparación con aquellos operativos donde actúan fuerzas civiles, pues se observa que hay un resultado más letal en el caso de militares, es decir, muere mayor número de personas. Y hay diversos estudios también que lo refieren, ¿no? Aquí, bueno, son diversos estudios. Básicamente esta es la idea, ¿no? El problema, digamos, de fondo de estas tendencias de política criminal que se refieren a orientar, digamos, decisiones en términos de seguridad, es que nos exigen siempre como un mayor uso de la fuerza o autorizan un mayor uso de la fuerza, mayor severidad, y pues los militares están formados precisamente bajo esta lógica de neutralizar riesgos y amenazas y no tanto en resolver pacíficamente conflictos. Entonces creo que eso es algo que está siendo debatido, discutido. Hay algunas investigaciones recientes de Sergio Oñate, precisamente, que refiere cómo es que aparentemente con el paso del tiempo esas violaciones a derechos humanos han ido descendiendo y que puede hablarse quizá de una especie de pues, digamos, entendimiento por parte de militares de su nuevo rol, ¿no? De que el rol de policía, pues, implica un acercamiento con la ciudadanía, implica generar confianza, implica legitimidad para poder lograr colaboración. Sin embargo, bueno, estos son aspectos que están evidentemente necesitados de mayor análisis. Y bueno, ya para cerrar esta sesión, mencionar, digamos, como una especie de resumen de lo que se ha visto en la sesión de hoy, en conjunto con la última sesión, pues que, bueno, la política criminal en México en el siglo XXI no es una sola, ¿no? No podemos hablar como de una sola política criminal, sino que, digamos, hay como distintos mosaicos que se tensan, que son híbridos, ¿no? Que no necesariamente son armoniosos. Por un lado tenemos las visiones reduccionistas a partir de la introducción de la reforma al sistema de justicia penal, a partir de la reforma al sistema, en materia de derechos humanos, y por otro lado tenemos también tendencias a expandir, digamos, el control por parte del sistema penal y del sistema de seguridad, ¿no? Estamos hablando de esta mano dura, de la reconfiguración de la seguridad pública desde una visión de seguridad nacional, de la militarización de policías y de policiación de militares. Entonces, bueno, la pregunta es como, ¿cuál es el balance final, ¿no? de estos desarrollos? Pues obviamente esto creo que ameritaría una evaluación como de largo alcance, muy importante, que se tiene que hacer y especialmente analizar qué implicaciones tendrían estas, estas decisiones de política criminal, sobre todo en términos democráticos, en términos de respeto al Estado de Derecho y en términos de protección a los derechos humanos. Creo que ese es un debate pendiente, necesario y que, bueno, ahora sí que se invita pues a la reflexión, nos invita a todas y a todos a la reflexión. Pues muchísimas gracias. Básicamente hasta aquí llega la sesión del día de hoy. Agradezco que hayan llegado hasta aquí. Espero pues leer sus comentarios, sus dudas, sus inquietudes y pues nos vemos en una próxima entrega. Gracias.